Oxepa Náhuatl. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle una información extra a nuestras listas. Esto puede servir porque posiblemente después lleguen a tener muchas listas y las compartan a otros compañeros y esas listas puedan ir de un lado a otro. Entonces es bueno que tengamos una información referente a quién creó esa lista, a qué variante corresponde y otras informaciones que veremos en algún momento. Esto lo podemos hacer pulsando sobre este icono. Por ejemplo, esta lista no tiene ninguna información extra. No hay información de esta lista. Pulsa para agregar información. Si pulsamos aquí, predefinidamente vienen algunas, por decir algo, preguntas. Por ejemplo, la variante que yo estoy utilizando vendría siendo de Songolica. Entonces vamos a escribir Songolica o de Tehuacán y Songolica. Entonces vamos a ponerle Tehuacán y Songolica. Ahora, lista hecha por Rubén. Vamos a ponerle ACP, Rubén. ¿El náhuatl es mi lengua madre? No. Yo soy un estudiante, nada más. ¿De qué comunidad? Pues no tengo una comunidad nahuablante. Entonces aquí no pongo nada. Y otros, bueno, vamos a decir que esta lista es para un tutorial. Y ya ponemos en aceptar. ¿Sí? Entonces esta información ya queda guardada. Vamos a ponerle aquí en guardar. Y ya, pero está nada más en memoria. Recuerden que una cosa es que esté guardada en memoria y otra que esté archivado. Ahora yo podría, por ejemplo, archivar, y cuando archive ya va a tener esta información guardada. Eso, como se los voy a mostrar, vamos a ir a esta lista 2, vamos en edición, vamos a importar mis listas, la de yo, y vean, aquí no tiene nada aún. Vamos a regresar a la lista 1 y esta sí lo tiene. Entonces yo voy a archivar esta y voy a reescribir. Archivar, yo quiero, me dice que esto ya existe y si quiero reemplazarlo le digo que archivar, o sea, eso es reemplazar. La lista está archivada. Nuevamente vamos a la lista 2, aquí, importar mis listas, yo quiero, y ahora esta ya incluye la información. Otra cosa que se puede incluir son ejemplos. Si pulsamos sobre editar y voy a la palabra 1, yo puedo incluirle aquí un ejemplo en náhuatl y su traducción al español de esta palabra. Por ejemplo, vamos a escribir algo. Ne, ni, tlacatl. Yo soy hombre. Muy bien, ya está. Por ahora está solamente en la memoria, pero si ustedes salen de la lista, entonces se borraría. Cuando haya terminado de crear todas, voy a pulsar sobre este botón para guardarlo en memoria. Bien, ahora, nimomachtis, aprenderé. ¿Qué podríamos escribir ahí? Nenimomachtis sequimetlamantli. Bueno, vamos a escribir esto. Ne nimomachtis sequime tlamantli. Bien, y así vamos con cada uno de estos. Entonces, una vez ya que terminamos, comprobamos, todas tienen, ¿sí?, sus ejemplos. Y ahora nuevamente, si ya le incluí esta información y pulso sobre este botón, lo acabo de guardar en la memoria. Ahora lo que vamos a hacer es archivar la lista con esta nueva información que incluimos. Vamos aquí, vamos a archivar
Nuevamente yo quiero, me dice que ya existe, le digo que archivar y ya me la archivó. Esta lista ya contiene las palabras, los sonidos, los ejemplos e información extra o metadata. Ahora, si ustedes practican esta lista, vamos a ir a practicarla. Vamos a escribir en español. La nueva información de los ejemplos los van a poder ver aquí. Ashkan Nikochisneki, hoy tengo sueño. Con esto obviamente están leyendo la respuesta, pero ya la están asociando con una palabra extra, con una oración. No queda la palabra sola. Entonces, Ashkan, hoy. Bien, Nimomachtis. Ne Nimomachtis Ekimet Lamantli. Yo aprenderé algunas cosas. Entonces, Nimomachtis podría ser aprenderé. Y bueno, eso es prácticamente para lo que serviría crear ejemplos.